Este domingo se cumplirá una semana desde el inicio de los diálogos exploratorios entre el gobierno venezolano y la oposición, y Venezuela permanece expectante frente a los avances de estos. Son acercamientos que no se daban desde hace un año y medio y de los cuales se espera haya consensos para buscar salidas a la profunda crisis económica que vive el país bolivariano. Al diálogo la oposición llegó dividida. Importantes figuras de la política venezolana como Leopoldo López y María Corina Machado, entre otros, se mostraron escépticos frente a los avances que pueda tener el hecho de volver a sentarse con el oficialismo. Que el Vaticano se dé cuenta que eso es un ejemplo de que no hay condiciones para dialogar. Y por eso Leopoldo López y Voluntad Popular no están hoy en esa mesa de diálogo. Están nuestros compañeros de la unidad, que confiamos en ellos y sabemos que lo van a hacer bien. Sin embargo, otra facción como el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, confía en entablar una agenda con puntos específicos con el gobierno, a pesar de que Nicolás Maduro sube el tono y arremete contra sus detractores. Todo poder que no se puede sostener por su propia fuerza intenta sostenerse por la debilidad del contrario. Y para lograr esa debilidad intenta dividirlo. Divide y vencerás. La vieja consigna del Imperio Romano en su decadencia. Eso es lo que está intentando Maduro. Y hay otros influyentes líderes de oposición que hacen propuestas públicas y directas, como el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que no le tememos unas elecciones generales, y elecciones generales ahora o en el corto plazo significa adelanto de elecciones presidenciales. Lo cierto es que en medio de este diálogo en el cual el presidente venezolano ha rechazado todas las propuestas de la oposición, muchos temen que se repita el mismo escenario del año 2014, cuando Maduro logró desactivar las protestas en su contra sin llegar a algún consenso con la oposición. Volvemos a Ciudad de México, en ese momento con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. ¿Qué análisis puede hacer usted de la forma como en este momento está actuando la oposición en Venezuela? Muchos aseguran que puede haber una división. Se escuchaban esas mismas declaraciones que entregaba el Chugo Torrealba, el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, que decía que el mismo Maduro estaba apelando a esa estrategia del Imperio Romano en su decadencia, que decía que divide y vencerás. ¿Cuál es el análisis que usted hace del momento que enfrenta la oposición en este momento? Jefferson, primero mi solidaridad con Patricia por lo que está viviendo. Esto demuestra que los presos políticos del gobierno son secuestrados, porque no solamente maltratan, trasladando y aislando a los que están presos como Leopoldo López y Daniel Ceballos, sino que torturan a la familia, evitando que tengan acceso a los detenidos. El criminal más grande del planeta, si estuviera preso, tendría derecho a que lo visiten sus familiares, que le lleven comida, estar con abogados. La mejor demostración de que son secuestrados por el Estado dictatorial de Venezuela es Patricia Ceballos y el caso de lo que vemos con Leopoldo. El carrusel cruel de presos que hablábamos, mire, Carlos Melo, celebro que esté libre, pero demuestra que el carrusel es recurrente porque suben a más gente de la que liberan e incluso, como a Carlos Melo, vuelven a subir al carrusel de los presos a alguien que ya había estado antes. ¿Cómo veo lo de la oposición, el diálogo? Mire, lo importante es, puede haber tácticas diferentes. Yo estoy convencido que la oposición todos quieren lo mismo: democracia, libertad y solidaridad. Para eso debe servir la mesa y para eso debe servir la presión popular que está ejerciendo principalmente Voluntad Popular, el partido que está más activo en las calles. Esos son los tres elementos. Y yo le pido a la Iglesia, como católico, como hombre que admira al Papa Francisco, que pide siempre, recen por mí. Él siempre termina sus intervenciones, lo escuché en Bolivia, recen por mí. Yo rezo por él, para que él dé solución rápidamente a Venezuela, porque Venezuela se nos muere. Es una catástrofe humanitaria, inflación galopante, criminalidad escalofriante. Ha vuelto la malaria y la difteria, enfermedades erradicadas hace mucho tiempo. Están enterrando niños en féretros de cartón porque no pueden ni importar ataúdes. Hay una debacle económica, un gobierno que se dice socialista honra todas las deudas con los bancos neoliberales de Wall Street del imperio norteamericano y les acaba de hacer un intercambio de bonos donde en lugar de pagarles 100, le van a pagar 120 y le están dando en garantía Citgo, la empresa
estatal venezolana en Estados Unidos, privatizándola de facto, mientras no hay comida ni medicina para el pueblo venezolano. Esa situación es angustiante, no espera más, no da más. ¿Qué se necesita? Lo que se está pidiendo de parte de todos los sectores de la oposición. A este gobierno pedirle que solucione la crisis no lo va a poder hacer. Se requiere libertad. Se ha demostrado que el gobierno suelta gente cuando le viene en gana. La canciller Rodríguez dijo, el Ejecutivo ha dado gestos soltando presos. Suelten a todos y cada uno de los presos ya, y se lo puede hacer con una decisión en este momento. Segundo, votar. Está en la Constitución, es cuestión de voluntad política. En Venezuela han hecho elección Capriles Maduro en 30 días. En Colombia se ha votado un plebiscito en básicamente 30 días. Es cuestión de que el gobierno deje de tener miedo a los votos y solamente busque protegerse o encumbrarse en el poder a través de las balas. Eso se requiere, libertad ya a los presos. Han demostrado que es discrecional la decisión del Poder Ejecutivo de liberarlos, suéltenlos. Y es lo que está pidiendo la oposición en ese ultimátum, que muchos lo han calificado así, el próximo 11 de noviembre, que hagan soluciones concretas. Señor Carlos Melo, dirigente opositor de Avanzada Progresista y uno de los presos políticos que fue liberado esta semana en Venezuela, ¿qué opinión usted tiene de la forma como en este momento está la oposición? ¿Están enviando un mensaje claro a los disidentes venezolanos, donde por un lado un sector apoya estos diálogos, pero por el otro lado hay otro sector que lo considera una trampa? Fíjate, la oposición no es el gobierno de Maduro. En la oposición hay diferencias democráticas que las respetamos. O sea, teniendo diferencias en cuanto a eso. Yo, por ejemplo, yo respaldo el diálogo. Sí creo que Maduro puede intentar ganar tiempo con esto. O sea, yo sí lo creo. O sea, a mí me gustaría pensar que el señor Maduro, me gustaría pensarlo, de alguna manera ha recapacitado, cosas que dudo cuando lo oigo hablar. Pero no solamente en el tema de los presos políticos. Por cierto, si Patricia me está oyendo, el lunes cuando salí, ese mismo lunes conversé con su esposo, que lo tienen en un calabozo asqueroso, como digo yo, cerca de la celda Gimnasio, y me permito comunicárselo a Patricia. Fue la última vez que vi a Ceballos, que muy pocas veces en mi vida además he conversado con él. Pero además de eso, ampliando un poco el tema de los presos y sus condiciones, el Estatuto de Roma establece las condiciones de los presos, el derecho a la visita, el derecho a la defensa, es en cualquier momento como se establece, no cuando lo quiere el gobierno, pero además ahí están los jóvenes de los campamentos, más de 2 años. Ahí hay una persona que se llama Carmen Gutiérrez, Betty Gross y Andrea González, presa también en el retén del SEBIN, de las cuales nadie habla. Ahí hay cerca de 60 presos en el retén del SEBIN que nadie los conoce. Jorman Pareja, ¿quién los conoce? ¿Quién conoce a Jimmy Torres? Y ahí están por años ya durmiendo en el piso. Yo sí creo que hay que dar la pelea por ellos, pero además tiene que haber una voluntad en materia electoral. El presidente Torrijos, que coordina el área electoral, tiene que decirlo, bueno, retomamos los referéndums, vamos a elecciones generales. Y cuando yo digo elecciones generales, yo les pondría el reto más allá. Cuando digo elecciones generales, digo, bueno, elecciones generales para el presidente y para la Asamblea Nacional. Pues. A ver si toman... Voy a Caracas, Venezuela, Dígame. con Patricia Gutiérrez. Usted también es alcaldesa del municipio de San Cristóbal, esposa del líder opositor del Partido Voluntad Popular, Daniel Ceballos. Patricia, ¿qué opinión a usted le merece la mediación de UNASUR? Específicamente de su secretario general, el expresidente Daniel Samper. En las últimas horas ha dicho que ha hecho un llamado al gobierno, pero también a la oposición, a que no se creen falsas expectativas frente a este diálogo. Muchos sectores han criticado este pronunciamiento, asegurando que Samper se está alineando con las declaraciones que entregó hace pocos días el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opinión le merece a usted el papel que juega este expresidente? Bueno, es que realmente las condiciones bajo las cuales se está dando este encuentro exploratorio o diálogo, donde UNASUR está interviniendo con la presencia de expresidentes en las distintas mesas que han planteado con la Alternativa Democrática Venezolana, son condiciones en las que
dicho ya por el mismo Samper, pues los venezolanos no podemos tener gran expectativa. ¿Por qué ocurre esto? Porque la discusión y los planteamientos que ahí se están dando están basados en una realidad que no existe en Venezuela. En una mesa donde la dictadura habla de guerra económica, de la influencia de la derecha, de la violencia de la derecha, y donde la alternativa democrática está hablando de que se aperture un canal humanitario, de que se dé la libertad de todos los presos políticos, de que den una fecha de elecciones ya para poder los venezolanos expresar nuestra voluntad de cambio, es como si estuviéramos en un diálogo hablando de peras y manzanas, hablando de dos temas totalmente distintos. Yo creo que el único planteamiento que debe darse en una mesa de diálogo, en una conversación, en una negociación, es el planteamiento de la transición, porque hasta ahora se está hablando de solucionar consecuencias y no la causa. Liberar a algunos presos políticos, como ha ocurrido en el caso de Carlos Melo y de otros presos que han liberado estos días, es trabajar sobre la consecuencia, porque realmente fue el gobierno el que decidió encarcelar a la disidencia política y el que decidió encarcelar a gente inocente que sin cometer un solo delito lleva más de 2 años y medio de prisión. Es el gobierno el culpable, y su mala política y su sistema fracasado, en el cual lo que han hecho es enriquecerse ilícitamente durante los últimos años al costo de empobrecer el bolsillo de los venezolanos, el que ha originado la peor crisis humanitaria de nuestra historia y que no hayan alimentos ni medicinas. En el diálogo se está planteando la apertura de un canal humanitario, pero eso es una solución en el corto plazo y sobre la inmediatez de la consecuencia, que es que no tenemos comida y medicina. ¿Cuál es la causa? El mal gobierno. ¿Por qué hay presos políticos? Porque hay un gobierno autoritario y dictador. ¿Por qué no hay alimentos y medicinas? Porque hay un gobierno corrupto con nexos y vinculaciones claras con el narcotráfico que han empobrecido al pueblo venezolano. ¿Por qué no hay elecciones? Señora. Porque hay una dictadura en la cual ni siquiera se le da a los venezolanos el derecho a votar. Entonces es claro que hasta tanto en estas mesas no se hable de la causa, que es plantear cómo va a ser la transición, cómo va a darse el cambio político en Venezuela, cuándo nos ponen una fecha para la elección. Nosotros solamente estamos pidiendo que nos dejen votar, que dejen que los venezolanos se expresen, que el presidente, cuál es el temor que tiene a que los venezolanos expresen su derecho y le digan si quieren que se mantenga o no en el poder. Los venezolanos expresando pacíficamente nuestra voluntad, ya sea sentados en una mesa, ya sea votando o ya sea en las calles, vamos a demostrar el carácter noble y el carácter también con determinación y reverencia que tiene este pueblo de lograr en paz el cambio que todos queremos en Venezuela. Patricia, pues vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes participar con nuestros televidentes de este debate. La pregunta que les hacemos el día de hoy: ¿creen ustedes que el diálogo entre gobierno y oposición es la solución para la crisis que enfrenta Venezuela, o es una estrategia del chavismo para ganar tiempo y mantenerse en el poder? Leamos algunos de los tweets que nos envían ustedes en esta hora del programa La Noche. Luis dice lo siguiente: solo busca ganar tiempo, ningún delincuente se sienta a negociar su entrega. Mauro dice lo siguiente: el voto, mecanismo democrático por excelencia, pierde acreditación en Venezuela. Maduro da un portazo a la democracia. No más, Jorge dice: estrategia para seguir engañando al pueblo y a la comunidad internacional. Mensajes de nuestros televidentes, ustedes pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas de nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.